En diciembre de 1942, dos ejércitos aliados con 380.000 hombres se dirigían a un enfrentamiento inevitable. Uno que iba a determinar el destino de dos continentes. Se debía desarrollar la batalla en los desiertos de Túnez, la puerta trasera de Europa, el jardín trasero de Hitler. En ese lugar, 250.000 hombres a las órdenes de un comandante alemán despiadado esperaban prestos para actuar. La guerra es algo horrible y atroz. No hay nada de glamour en ella. Por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas y estadounidenses luchaban juntas. El norte de África iba a ser el espeluznante bautizo de fuego de este ejército recién formado. Estábamos aterrorizados y nuestros líderes también. Avanzaban muy deprisa y sabíamos que llegarían en menos que canta un gallo. Sobrevolaban el cielo varias misiones de reconocimiento que fotografiaron los barrancos rocosos y las llanuras desérticas del norte de África y dejaron constancia de las fases que hubo en esa espectacular batalla. Durante más de 60 años, muchas de estas imágenes habían permanecido perdidas y olvidadas hasta ahora. Por primera vez, estas fotografías nos ofrecen una panorámica inaudita de la gran operación aliada que llevó a británicos y estadounidenses a enfrentarse al temible Afrika Korps, la unidad acorazada del mariscal de campo Erwin Rommel, hasta convertirse en los dueños del norte de África. Grandes batallas, la campaña del norte de África. 20 de febrero de 1943 al mediodía. Tras una terrible tormenta de arena, el segundo cuerpo del ejército de los Estados Unidos, la unidad menos acorazada del primer ejército estadounidense, recibía disparos y cañonazos. Los proyectiles de 88 milímetros procedentes de los poderosos tanques Panzer VI destrozaban el blindaje de los M3 de la primera división acorazada de los Estados Unidos. Esta se encontraba en el paso de Kasserine, una zona árida del desierto del norte de África. Simplemente no contábamos con nada que pudiera evitar ese tipo de ataque. Apenas se oía el estrépito del proyectil y ya estaba encima de uno. No daba tiempo ni para tirarse al suelo. No se oía hasta que pasaba el proyectil por encima o alcanzaba algo que estaba cerca. Y cuando acertaba en una persona, esta ya no podía contarlo. Dos divisiones militares alemanas dirigidas por Erwin Rommel, el infame mariscal de campo, iban a dar una lección brutal de guerra en el desierto a las tropas estadounidenses. Por muchas razones, Kasserine fue un jarro de agua fría para los estadounidenses. Rommel deseaba romperles la nariz y acabó por tirarlos al suelo y enviarlos a casa. Muy por encima de las cruentas batallas, los aviones de reconocimiento aéreo capturaban las imágenes de la desesperada acción de tierra. Por primera vez, estas fotografías originales de alta resolución se han superpuesto a un mapa topográfico en 3 dimensiones, de modo que se ha obtenido una perspectiva única de la batalla. A esas alturas de la guerra, el paso de Kasserine se había convertido en la zona cero de toda la campaña del norte de África. Once meses antes, en la primavera de 1942, los líderes británicos y estadounidenses se habían reunido para acordar el modo de afrontar la guerra. Los aliados occidentales estaban dispuestos a abrir un segundo frente. La cuestión era ¿dónde? Si se quería atacar a los alemanes en 1942 o 43, había que hacerlo donde se encontraran. ¿Y dónde estaban? Pues en el norte de África. Churchill persuadió a Roosevelt para que respaldara un plan de ataque sobre el Mediterráneo en Italia, en lo que él llamaba el punto débil de Europa. Para ello, debía vencerse a las fuerzas alemanas en el norte de África. Se envió al ejército estadounidense al noroeste africano para reforzar la presencia británica en Oriente. Sobre el mapa, el objetivo era simple. Mientras el octavo ejército de Montgomery presionaba al eje desde el oeste de Egipto, el primer ejército iba a avanzar desde el otro lado.
El objetivo era disminuir la presencia italo-germana en Túnez hasta su rendición. A mediados del verano de 1942, el plan recibió luz verde y se creó una fuerza operativa internacional preparada para actuar en esa región. Por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, iban a luchar juntos contra las potencias del eje, miembros de los ejércitos británico y estadounidense. Durante el año 1942, los expertos en reconocimiento aéreo examinaron miles de fotografías para descubrir dónde desembarcar en la costa del norte de África y qué objetivos plantearse. Intentar un desembarco marítimo en Túnez en 1942, con la Luftwaffe dispuesta a llegar desde Sicilia en un abrir y cerrar de ojos, era una condena a muerte. Por tanto, británicos y estadounidenses no podían navegar hasta Túnez y desembarcar tan tranquilamente. Debían desembarcar en otro lugar donde nadie pudiera detenerlos. Un grupo de fuerzas operativas occidentales a las órdenes de George S. Patton debía hacerse con el puerto marroquí de Casablanca. Otros dos grupos iban a llegar desde el Reino Unido para desembarcar un poco más al este, en Argelia. El destacamento principal iba a llegar al puerto de Orán, mientras que el destacamento oriental debía dirigirse a Argel, la capital de Argelia. Una vez los hombres llegaran a tierra, conformarían una única fuerza armada, el primer ejército, que debía marchar a través del desierto hacia Túnez, hacia la capital y el puerto estratégico de Bizerta. Pero surgió un problema. Marruecos, Argelia y Túnez estaban bajo el control de la Francia de Vichy, de influencia nazi. En tierra había no menos de 100.000 soldados. Y nadie podía asegurar cómo iban a reaccionar los comandantes en caso de invasión. La llegada de las tropas estadounidenses y británicas al norte de África debía ser rápida y sutil para poder alcanzar los objetivos. También significaba que los franceses debían quedarse de brazos cruzados y dejar hacer. El 8 de noviembre de 1942, a las 8 de la mañana, se abrió camino hacia la costa del noroeste africano la fuerza anfibia más grande hasta la fecha. Contaba con 107.000 hombres preparados para luchar hasta el final. El desembarco, conocido con el sobrenombre de Operación Antorcha, había comenzado. Había mar gruesa y todo el mundo estaba mareado desde el principio. Las cubiertas no eran muy agradables debido al olor del vómito. En cuanto llegaron las primeras tropas a la playa, empezó el combate. La feroz batalla transcurrida en Orán y Argel provocaron las primeras víctimas estadounidenses. En tierra, lejos de la playa, las tropas inexpertas de la 34ª División del Ejército de los Estados Unidos se estrenaron en contiendas urbanas. Recibíamos fuego de ametralladora, de fusil, y tuvimos unas cuantas bajas. Nos encontrábamos ante un fuego muy intenso y eso era nuevo. Era la primera vez que nos pasaba. Un coronel estaba explicándome qué línea de fuego tenía. Y de repente cayó al suelo. Le habían disparado entre los ojos. Pero los comandantes franceses no pudieron soportar una batalla prolongada y ordenaron a sus hombres que depusieran las armas. 72 horas después del desembarco de Antorcha, las fuerzas de los tres grupos operativos iniciaban el camino. La carrera hacia Túnez ya estaba en marcha, pero la velocidad era de vital importancia. Desde las bases aéreas del sur de Italia y Sicilia, el eje estaba enviando a Túnez tropas y material para iniciar el contraataque de la invasión aliada. Se trataba de los soldados de una nueva división del eje en África, el Quinto Ejército Panzer. Sobre la arena norteafricana, el nuevo armamento alemán, el tanque Tiger, iba a escribir su nombre en la historia con sangre estadounidense.
10 de noviembre de 1942. Había comenzado el avance aliado hacia Túnez. 33.000 soldados habían abandonado Argelia de camino allí y se desplazaban en un tiempo récord. Les seguían otros miles. Para el 16, la avanzadilla del primer ejército británico llegaba a la frontera con Túnez. Parecía que el objetivo aliado iba a cumplirse mucho antes del 15 de mayo, la fecha límite. Pero llegó el invierno tunecino. El barro era desquiciante y parecía además que su viscosidad solo se daba en Túnez. Se pegaba mucho y costaba quitárselo. Era otro obstáculo del que podíamos haber prescindido. El tiempo atmosférico tuvo un papel importante en la campaña de Túnez, porque muy pronto hacía mucho frío y llovía casi constantemente. En sentido literal, los aliados se quedaron estancados. Antes del 2 de diciembre, el destacamento principal aliado se había detenido ante dos colinas estratégicas situadas a 65 kilómetros al oeste de Túnez. Una ha pasado a la historia como Long Stop Hill y la otra como Hill 609. Por encima del impresionante avance aliado a las afueras de Túnez, estas fotografías aéreas únicas demuestran las características imponentes de la Hill 609. Recibió el nombre de Hill 609 porque medía 609 metros sobre el nivel del mar, lo que permite deducir que se trataba de un rasgo dominante del paisaje. Los alemanes habían volado las defensas de un regimiento que estaba en la cumbre de la colina y se atrincheraron allí fuertemente. No se podía subir la Hill 609 así como así, había que luchar por ella. 24 de diciembre de 1942. El segundo cuerpo del ejército estadounidense avanzaba con rapidez por el norte de África hacia Túnez, mientras el grueso de sus hombres se tomaba un descanso y celebraba la Navidad a 5.600 kilómetros de casa y de la familia. Una pequeña unidad de infantería se preparaba para entrar en acción. A las 6 de la mañana se lanzó el primer ataque estadounidense sobre la Hill 609. Los alemanes estaban atrincherados en la cumbre, por lo tanto podían ver todo lo que se acercaba. No había manera de atacar la colina sin morir. Cada uno de los soldados alemanes contaba con un arma automática. No se oía tiro a tiro. No había disparos sueltos, sino que tenían ametralladoras, de esas a las que se aprieta el gatillo y empiezan a disparar ráfagas. Si alcanzaban a alguien, le partían en dos. Incluso las patrullas de reconocimiento o pequeñas unidades podían enfrentarse a ellos. Solo debían dejar que se acercaran y entonces los despedazaban a tiros. Esa vez los estadounidenses sufrieron muchísimas bajas. Los hombres caían como moscas. En realidad habían conseguido que no pudiéramos levantarnos. Nadie podía venir a buscarnos. No teníamos a nadie detrás. Tampoco se podía avanzar. No quedaba nadie. Una y otra vez estos hombres cargaban contra los imponentes riscos de la 609. Pero todos los intentos de hacerse con la colina resultaron inútiles. El primer ejército se vio forzado a consolidar su posición en la línea de batalla defensiva. El quinto cuerpo del ejército británico se retiró al norte y el segundo cuerpo del ejército estadounidense al sur, pero el fracaso al intentar reconquistar Túnez iba a tener consecuencias. A finales de diciembre, el recién creado quinto ejército Panzer contaba con 47.000 soldados alemanes y 18.000 italianos. Estaban equipados con los espeluznantes tanques Panzer VI Tiger de 56 toneladas. El tanque Tiger era impresionante. Daba miedo. Si se estaba tumbado en el suelo, se le oía venir. Y lo peor es que no se podía hacer nada para evitarlo.
Nuestros tanques nunca estuvieron a la altura de los alemanes. Los nuestros lanzaban guisantes y no se podían comparar con un Tiger. Era algo maravilloso si se era alemán, pero si se estaba en la línea enemiga ya no estaba tan bien. El tanque Tiger era simplemente impresionante. Contaba con un cañón más poderoso que cualquier otra arma de los aliados. Sobre todo daban miedo los proyectiles de 88 milímetros y además el blindaje era tan fuerte que los aliados no tenían ningún arma que pudiera penetrarlo. A principios de año se había creado un nuevo frente en el norte de África. Junto a la costa, en el norte de Túnez, el quinto ejército Panzer mantenía a raya a los soldados del primer ejército de los Estados Unidos. Al este, el octavo ejército de Montgomery avanzaba a través de Libia a la zaga del ejército Panzer africano de Rommel. Se trataba de una retirada épica, 2.100 kilómetros desde El Alamein, Egipto, hasta el sur de Túnez, el equivalente a una retirada desde Londres hasta Bucarest. Pero el 26 de enero de 1943, Rommel llegó a Túnez. Se dirigía directamente a la línea de Mareth, una posición de defensa fortificada al sur del país. Estas imágenes de principios de 1942 muestran el tamaño de las fortificaciones que iban a impedir dar con el zorro del desierto. La línea de Mareth era una defensa increíblemente fuerte. Se extendía a lo largo del margen izquierdo del Zigzag, un barranco rodeado de acantilados que en algunos lugares alcanzaba los 3,5 metros de altura. En definitiva, los tanques no podían pasar porque ocupaba 42 kilómetros entre la costa y las colinas Matmata. Aún así, era el único modo de entrar en Túnez desde Libia. Rommel llegó a la línea de Mareth bastante antes que su rival y aprovechó ese tiempo para planear un contraataque. Con un movimiento digno de un genio, recorrió otros 640 kilómetros en dirección norte con el Afrika Korps y planificó cómo atacar al primer ejército aliado. El día de San Valentín, el 14 de febrero de 1943, el monstruo mecanizado del Afrika Korps de Rommel iba a luchar, por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, contra el ejército estadounidense, y el resultado fue devastador. 14 de febrero de 1943, 9 de la mañana. Es el día de San Valentín. La 10ª y la 21ª divisiones Panzer alemanas inician el ataque contra el segundo cuerpo del ejército estadounidense. Un mayor número de soldados y las tácticas de la guerra relámpago obligaron la retirada de las tropas estadounidenses. Estábamos aún a unos 14 o 16 kilómetros. Pero sabíamos que los alemanes estaban acercándose. Veíamos cómo los estadounidenses se retiraban y también recibimos órdenes de retirarnos. Por miedo a sufrir una derrota aplastante, las tropas estadounidenses se retiraron en una posición más fácil de defender, a unos 80 kilómetros del reducto original, en la ladera occidental de una montaña. Esta imagen de reconocimiento sobre un mapa topográfico en 3 dimensiones es única y ofrece la posición defensiva adoptada por los estadounidenses en el paso de Kasserine. Rommel consolidó sus unidades de infantería ligera y acorazada y se encaminó hacia el paso para enfrentarse con las tropas aliadas. A medida que se iban acercando, el suelo del desierto retumbaba a unos 80 kilómetros. Cuando se estaba tumbado en el suelo del norte de África, se podía notar cómo venían Rommel y su ejército. Se podía percibir. Hacían que vibrara todo el cuerpo. 20 de febrero de 1943. A las órdenes de Rommel, los soldados alemanes llegan al paso. Se podía ver el polvo que levantaban los vehículos, los soldados y los carros, y daba miedo. Pero no se podía hacer nada por evitarlo. Momentos después, sonaron los primeros disparos de la batalla de Kasserine.
Cuando vimos cómo funcionaba el 88, respiramos tranquilos. No iba a haber ningún carro enemigo capaz de acercarse. Para cuando se oía el estampido del cañón, el proyectil ya estaba al lado. Nos daban lástima porque estaban sentados en sus propios ataúdes y no podían salir. Un solo disparo destrozaba todo. Minutos después, los Panzers de Rommel arrasaban con los tanques ligeros M3 Gran o M3 Lee. Los cañones estadounidenses eran inútiles frente a la pared de metal que se les venía encima. No sabían en qué guerra se habían metido, hasta que sus tanques saltaron por los aires. Las torretas explotaban y, en muchas ocasiones, morían todos los soldados al instante. Los soldados de infantería ligera también peligraban en esta batalla entre carros. Debido al caos del conflicto, corrían el riesgo de sufrir un atropello por parte de sus propios tanques o de los del enemigo. La gente no paraba de caer, y cuando miraba hacia arriba, solo oía el silbido de las balas. Parecía un asesinato, y en realidad lo era para nosotros. Con una fuerza irresistible, la 10ª División Panzer atravesó el paso. El segundo cuerpo del ejército estadounidense hubo de batirse en retirada. Nos atacaban como chiquillos. Estábamos sorprendidos. En cuanto notaron que oponíamos una feroz resistencia, se dieron la vuelta y salieron corriendo. Los estadounidenses no hacían la guerra, sino que jugaban a ella. En algún momento, los estadounidenses iban a tener que enfrentarse a los alemanes. Y también era de esperar que la primera vez aquellos salieran derrotados. No se puede esperar que un ejército recién creado vaya, luche y venza sin más. Kasserine fue lo que tenía que pasar. El 23 de febrero, 3 días después de la batalla de Kasserine, los estadounidenses lanzaron un ataque aéreo terrible sobre el paso. Se llamó a filas a los destructores de los tanques P-40 y Hurricane. Sus cañones de 40 milímetros hicieron estragos y Rommel tuvo que retirarse al sur por donde llegaban los británicos. El 25 de febrero, el 8º ejército de Montgomery llegó a Túnez por el sur de la línea de Maretz. Después de la victoria que Rommel había vivido en Kasserine, tuvo que dirigirse al sur, hacia Medellín, a unos 650 kilómetros. A sus órdenes, 3 divisiones acorazadas listas para disparar. Pero gracias a una operación conocida como Ultra, Montgomery consiguió descifrar el código secreto y supo que Rommel planeaba atacar el flanco izquierdo de su formación desde las laderas de Matmata. Ya lo estaba esperando. Los británicos siempre leían el correo de los alemanes, lo que significa que Bernard Montgomery, que era un comandante que no tomaba las decisiones a la ligera, pudo tender una trampa al zorro del desierto, el mismísimo Erwin Rommel. 6 de marzo de 1943. Inconscientes de que les estaban esperando, las 3 divisiones acorazadas de Rommel salen de la niebla. En nada, los británicos armados con cañones antitanque de 7 kilogramos por estrenar les dan la bienvenida. Una descarga de proyectiles de 76 milímetros arremeten contra el Afrika Korps que avanza. El cielo estaba iluminado por las luces de los cañones y la artillería. Jamás se había visto u oído nada semejante. El ruido era terrible tanto dentro como fuera. Cada vez que disparaban el cañón, y era un cañón muy grande, los casquillos golpeaban al guardia antes de caer. Las ametralladoras no dejaban de funcionar.
Era una experiencia claustrofóbica. Sobre todo porque los proyectiles caían por doquier. En horas, Rommel inició la retirada para estar a seguro en sus trincheras. 52 de sus preciados Panzers ardían en el campo de batalla, levantando humo muy negro. En la seguridad de la línea de Mareth, el legendario comandante alemán planeaba el próximo movimiento, uno que nunca iba a dirigir. Enfermo de ictericia, el mariscal de campo Erwin Rommel tuvo que abandonar el escenario y no volvería a luchar en el desierto. Pero Montgomery se quedó y si quería que cayera Túnez, debía sobrepasar la línea de Mareth. El reloj hacía tic-tac. Se estaba acercando la fecha límite, el 15 de mayo. El segundo cuerpo del ejército estadounidense iba a volver a la Hill 609 y los hombres de Monty estaban preparados para atacar la poderosa línea de Mareth. Sin embargo, esta vez, las fuerzas aliadas debían batirse tanto a los alemanes como a la mismísima madre naturaleza. ...20 de marzo de 1943... ...11:30 de la noche... Una gran barrera de artillería iluminó el desierto norteafricano. Solo se tiene un deseo: sobrevivir. La mañana da paso al mediodía y este a la tarde. No sabíamos qué hora era. Decenas de miles de proyectiles británicos caían sobre la posición de defensa ubicada al sur de Túnez y conocida como la línea de Mareth. De repente, a las 2, reinaba el silencio. Poco después oímos: vamos a tomar algo. Es decir, íbamos a iniciar la ofensiva. Montgomery había analizado las fotografías aéreas tomadas de la línea e identificó un posible punto débil, un tramo de río que recibía el nombre de Wadi Zigzag. El octavo ejército iba a concentrar su ataque en ese lugar. No obstante, el tiempo impredecible de Túnez volvió a protagonizar la batalla. El río se había convertido en un barrizal que parecía impenetrable. El ataque británico no consiguió adentrarse en las defensas de la línea de Mareth. De repente, aparecieron de la nada los poderosos tanques de la 15ª División Panzer e iniciaron el contraataque. Por el periscopio vi un tanque y de pronto, en cuanto el proyectil lo alcanzó, empezó a arder. Vi que 3 muchachos salían del carro envueltos en llamas, corriendo y chillando. Hubo 2 que no llegaron a escapar. Con el horizonte repleto de humo y plomo, Montgomery respondió. Ordenó que se unieran el 10º Cuerpo y la 1ª División acorazada a una fuerza secundaria neozelandesa que bordeaba las colinas de Matmata para atacar la línea de Mareth por la retaguardia. Cuando intentó lanzar un directo en la línea de Mareth y no lo consiguió, probó con un impresionante gancho de izquierda. Envió a los neozelandeses al interior, hacia los montes, para que salieran por el otro lado y atacaran a los alemanes de forma inesperada. Aunque el gancho de izquierda de Montgomery implicaba moverse por un terreno desigual, también le permitió llegar a la línea de Mareth desde otro lado, sin tener que abrirse camino de frente. Pero la 5ª División... Tras otra vuelta de tuerca, el ejército de Monty consiguió romper la línea y en 10 días logró que las unidades del eje retrocedieran 65 kilómetros. 6 de abril de 1943, 2 de la tarde. Las fuerzas del eje se retiraron al completo hacia la capital, Túnez.
pero el general Hans-Jürgen von Arnim, siguiendo órdenes de defender con el último hombre, luchó hasta el final. Estableció un perímetro final de defensa alrededor de Túnez y el noreste peninsular del país. Sin embargo, las tropas nazis estaban rodeadas. Los aliados habían bloqueado las salidas aéreas y marítimas de Túnez, lo que impidió que los alemanes recibieran apoyo por mar o aire. Por tanto, los hombres de von Arnim no pudieron obtener refuerzos y quedaron abandonados sin tanques ni gasolina para que funcionaran. Teníamos los uniformes raídos y el equipo era antiguo y estaba muy gastado. Era imposible. No podíamos hacer nada contra las unidades inglesas. Teníamos que iniciar la retirada. Quedaban pocos días para el último acto de la batalla de Túnez. Como preparación para el empujón final, el general Patton, a cargo del segundo cuerpo del ejército estadounidense en el sector noroccidental, dirigió a sus hombres hasta el extremo norte de la línea del primer ejército, un trayecto de 290 kilómetros por el desierto. Fueron 9 días de carrera. No obstante, Patton no vio el final del juego en Túnez, ya que se necesitaba el carismático líder para preparar la invasión de Sicilia. Ocupó su puesto el general Omar Bradley. Los hombres del primer ejército de los Estados Unidos debían ocuparse de un asunto pendiente. 4 meses antes habían intentado hacerse con la Hill 609, pero fracasaron debido a que debían enfrentarse a una masa rocosa al oeste de Túnez con unas condiciones invernales de extrema brutalidad. En la primavera norteafricana, la 34ª División del Ejército estadounidense iba a acabar ese trabajo. La montaña por la que debíamos ascender estaba cubierta de flores preciosas. Y llegué a pensar en un momento que no había podido elegir mejor lugar para morir. La Hill 609 estaba situada en el extremo norte de la última línea de defensa de von Arnim, antes de llegar a Túnez y al puerto estratégico de Bizerta. Si las tropas estadounidenses podían hacerse con ella, sería una victoria crucial para empezar a planificar la invasión del jardín trasero de Hitler. 4:30 de la mañana. Aprovechando la oscuridad de la noche, el tercer batallón de la 34ª División de Infantería cruza el cauce de un riachuelo en dirección a los 609 metros de la Hill 609, pero el enemigo fuertemente atrincherado estaba listo para hacer frente a estos soldados. La élite del ejército alemán estaba en Túnez. Las unidades de planeadores, la división de Hermann Göring y un par de divisiones Panzer. Sabíamos que debíamos luchar contra lo mejorcito que tenía Alemania. Cuando se acercó el tercer batallón al pie de la colina, tuvo que hacer frente al fuego de las ametralladoras, los morteros y la artillería. Durante el ataque nos disparaban. Se veía cómo se partían las hierbas que teníamos delante de nosotros debido a los proyectiles de las ametralladoras. Las balas me pasaban rozando y daban en el suelo. Algunas llegaron a impactar a unos 3 o 4 centímetros de mi cara. Era todo cuestión de suerte. Si hubiera dado un paso más o menos, estaría muerto. A 900 metros al oeste de la colina, los soldados encontraron refugio en las ruinas romanas de la zona. Sin embargo, el exhausto ejército Panzer de África continuaba resistiendo, siguiendo la máxima de resistir o morir. Pero las fuerzas aliadas habían aprendido más. Eran más fuertes y más experimentadas, así que podían vengarse de la derrota que sufrieron en su primer combate contra los alemanes. Había llegado la hora de que los estadounidenses se tomaran el desquite por Kasserine. 1 de mayo de 1943.
4 batallones aliados de la 34ª División del Ejército de los Estados Unidos rodearon la Hill 609, que había sido un matadero para ellos. En su cumbre, un regimiento de las fuerzas aéreas alemanas resistía el avance arrollador de los estadounidenses. No se rendían simplemente porque se les dijera que se les iba a disparar entre ceja y ceja si no abandonaban las armas. Eran hombres duros. No se iban a rendir por nada. Era una noche sin luna, y las fuerzas aliadas aprovecharon para lanzar el último ataque. Los bombardeos y una densa humareda cubrieron el avance de un pelotón que debía alcanzar la cumbre por un sendero de cabras. Si salíamos del camino, nos metíamos en un campo minado. Casi debíamos tocar al soldado que teníamos delante para no perdernos. Uno de los nuestros se salió del camino y pisó una mina saltarina. Murieron 2 soldados y otros 3 sufrieron heridas. Sin ayuda del factor sorpresa, el pelotón alcanzó la cumbre de la 609, la plaza fuerte de los alemanes. Me encontré con un alemán que estaba a menos de 3 metros de mí. Grité que se rindiera, pero empuñó su metralleta. Le disparé 20 veces. No tuve tiempo para pensármelo, no se podía. Si hubiera dudado, estaría muerto. Se trata del instinto básico de supervivencia de los animales, que es también el instinto humano, el instinto del soldado. Tumbado ahí, solo se ve el gatillo de la ametralladora. Nos decían que no nos olvidáramos de apretarlo. Me alcanzaron en el brazo y en un lado de la cara. No podía hacer nada. Solo notaba la sensación de quemazón, como si alguien me estuviera marcando. Después de un violento enfrentamiento, la 609 se rindió, pero el éxito había tenido un precio muy alto. El ataque de la 34ª División costó la vida de 324 soldados. Después de la humillante derrota de Kasserine al comienzo de la campaña, los hombres que lucharon y murieron en la Hill 609 demostraron su valor. La 34ª División estaba formada por un puñado de granjeros del Medio Oeste y de urbanitas que aprendieron en Kasserine lo que implicaba ser soldado y que lo pusieron en práctica en la Hill 609. Pese a que reconocieron, tras la clase del maestro Rommel, que era una asignatura muy difícil, se graduaron en la Hill 609. A 6 de mayo, 4 días después de la conquista de la Hill 609, cayó el último bastión de resistencia del eje. Unos 380.000 soldados aliados tenían vía libre para desfilar hacia la destrucción final del Afrika Korps de Hitler en Túnez. Pero el reloj seguía haciendo tic-tac. No quedaban más de 9 días para terminar la tarea o el desembarco en Italia iba a peligrar. Cuando el segundo cuerpo del ejército estadounidense llegó al puerto de Bizerta, la avanzadilla de la 7ª División acorazada del ejército británico entró en la capital tunecina. No hubo resistencia por parte del eje. Túnez había caído. Pero 130 kilómetros al este de la ciudad, lo que quedaba del Afrika Korps aún presentó batalla. Sin poder escapar a ninguna parte, se atrincheraron en la arena. El Tercer Reich de Hitler iba a luchar en el norte de África hasta acabar con los explosivos de que disponía, proyectiles antiblindaje y balas de calibre 7,65 milímetros.
Pero no fue suficiente. El 12 de mayo de 1943, por miedo a una aniquilación total, el general Hans-Jürgen von Arnim, comandante en jefe del ejército panzerafricano de Hitler, se rindió. ¿Dónde está el honor? Hans-Jürgen von Arnim, el gran general, solo se decidió a entregar las armas porque no podía recibir suministros. No podía abastecer de combustible a los vehículos, ni tenía balas para las armas. Sin combustible para los carros ni municiones para el armamento, la fuerza élite que había despertado el miedo en los corazones de los aliados durante 44 meses caminaba por el desierto con las manos en alto. Podíamos ver cómo los alemanes salían a nuestro encuentro en columnas de 6. Se les veía formando una fila que rodeaba una colina y llegaba hasta la siguiente. Se veían soldados hasta donde alcanzaba la vista. Se rindieron 250.000 soldados, conformando la mayor concentración de hombres capturados de una sola vez durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas habían cumplido su misión 3 días antes de la fecha límite. El número de soldados del eje que se entregaron en el norte de África fue enorme. Todo aquel que piense que la campaña del norte de África fue secundaria debe saber que se capturaron más hombres en esas fases finales de la campaña de Túnez que los que murieron en Stalingrado. El 13 de mayo de 1943, el comandante en jefe del primer ejército británico, el general Harold Alexander, informó a Churchill de que habían cumplido la misión encomendada. La nota que envió fue de lo más escueta. Señor, es mi deber informarle de que la campaña de Túnez ha terminado. Ha cesado la resistencia enemiga. Somos dueños de las costas norteafricanas. Para los aliados, la campaña de Túnez había sido un éxito absoluto. Los británicos y estadounidenses habían demostrado que podían luchar en un mismo bando. También fue importante porque los soldados norteamericanos aprendieron una lección que les sería de utilidad en los siguientes 2 años. Omar Bradley aseguraba con razón que en el norte de África el ejército de Estados Unidos aprendió a arrastrarse, a andar y a correr. Si las fuerzas estadounidenses no se hubieran formado en las penurias de la campaña de Túnez, ni hubieran estado presentes en la terrible lección de Kasserine, hubieran tenido que aprender a arrastrarse, a andar y a correr en otro lugar. La campaña del norte de África marcó el ritmo de la guerra en suelo europeo durante los siguientes 2 años, ya que hubo que ir tanteando la alianza entre las 2 potencias aliadas, una prueba que superaron con éxito. Hace 60 años, el norte de África sirvió de campo de entrenamiento. Allí los hombres se enfrentaron al miedo con voluntad y fortaleza, pese a la aridez del paisaje y la palidez del cielo. Los Estados Unidos, esta se encontraba en el paso de Kasserine, una zona árida del desierto del norte de África. Simplemente no contábamos con nada que pudiera evitar ese tipo de ataque. Apenas se oía el estrépito del proyectil y ya estaba encima de uno. No daba tiempo ni para tirarse al suelo. No se oía hasta que pasaba el proyectil por encima o alcanzaba algo que estaba cerca. Y cuando acertaba en una persona, esta ya no podía contarlo. 2 divisiones militares alemanas dirigidas por Erwin Rommel, el infame mariscal de campo, iban a dar una lección brutal de guerra en el desierto a las tropas estadounidenses. Por muchas razones, Kasserine fue un jarro de agua fría para los estadounidenses. Rommel deseaba romperles la nariz y acabó por tirarlos al suelo y enviarlos a casa.
Muy por encima de las cruentas batallas, los aviones de... Para ello, debía vencerse a las fuerzas alemanas en el norte de África. Se envió al ejército estadounidense al noroeste africano para reforzar la presencia británica en Oriente. Sobre el mapa, el objetivo era simple. Mientras el octavo ejército de Montgomery presionaba al eje desde el oeste de Egipto, el primer ejército iba a avanzar desde el otro lado. El objetivo era disminuir la presencia italo-germana en Túnez hasta su rendición. A mediados del verano de 1942, el plan recibió luz verde y se creó una fuerza operativa internacional preparada para actuar en esa región. Por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, iban a luchar juntos contra las potencias del eje miembros de los ejércitos británico y estadounidense. Durante el año 1942, los expertos en reconocimiento aéreo examinaron miles de fotografías para descubrir dónde desembarcar en la costa del norte de África y qué objetivos plantearse. Intentar un desembarco marítimo en Túnez en 1900... En diciembre de 1942, dos ejércitos aliados con 380.000 hombres se dirigían a un enfrentamiento inevitable. Uno que iba a determinar el destino de dos continentes. Se debía desarrollar la batalla en los desiertos de Túnez, la puerta trasera de Europa, el jardín trasero de Hitler. En ese lugar, 250.000 hombres a las órdenes de un comandante alemán despiadado esperaban prestos para actuar. La guerra es algo horrible y atroz. No hay nada de glamour en ella. Por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas y estadounidenses luchaban juntas. El norte de África iba a ser el espeluznante bautizo de fuego de este ejército recién formado. Estábamos aterrorizados y nuestros líderes también. Avanzaban muy deprisa y sabíamos que llegarían en menos que canta un gallo. Sobrevolaban el cielo varias misiones de reconocimiento que fotografiaron los barrancos rocosos y las llanuras desérticas del norte. El reconocimiento aéreo capturaban las imágenes de la desesperada acción de tierra. Por primera vez, estas fotografías originales de alta resolución se han superpuesto a un mapa topográfico en 3 dimensiones, de modo que se ha obtenido una perspectiva única de la batalla. A esas alturas de la guerra, el paso de Kasserine se había convertido en la zona cero de toda la campaña del norte de África. Once meses antes, en la primavera de 1942, los líderes británicos y estadounidenses se habían reunido para acordar el modo de afrontar la guerra. Los aliados occidentales estaban dispuestos a abrir un segundo frente. La cuestión era ¿dónde? Si se quería atacar a los alemanes en 1942 o 43, había que hacerlo donde se encontraran. ¿Y dónde estaban? Pues en el norte de África. Churchill persuadió a Roosevelt para que respaldara un plan de ataque sobre el Mediterráneo en Italia, en lo que él llamaba el punto débil de Europa, de África, y dejaron constancia de las fases que hubo en esa espectacular batalla. Durante más de 60 años, muchas de estas imágenes habían permanecido perdidas y olvidadas hasta ahora. Por primera vez, estas fotografías nos ofrecen una panorámica inaudita de la gran operación aliada que llevó a británicos y estadounidenses a enfrentarse al temible Afrika Korps, la unidad acorazada del mariscal de campo Erwin Rommel, hasta convertirse en los dueños del norte de África. Grandes batallas, la campaña del norte de África. 20 de febrero de 1943 al mediodía. Tras una terrible tormenta de arena, el segundo cuerpo del ejército de los Estados Unidos, la unidad menos acorazada del primer ejército estadounidense, recibía disparos y cañonazos. Los proyectiles de 88 milímetros procedentes de los poderosos tanques Panzer VI destrozaban el blindaje de los M3 de la primera división acorazada de